II. Pero jamás se vio en otra circunstancia como en aquel momento de 844 después de Cristo. Y es que los vikingos, las hordas de Escandinavia, llegaron a la península ibérica. Durante más de 50 años habían cometido sus invasiones, sus estragos sobre los territorios de Britania, de la Bretaña francesa, sobre esas latitudes, pero nunca más allá. Pero en ese año superaron toda expectativa y con una flota tremenda de drácars, sus navíos característicos, llegaron a la península ibérica. El primer punto de atraque para la flota de drácars fue La Coruña. Y allí fueron repelidos, no pudieron cometer sus habituales tropelías porque las tropas astures y leonesas del rey Ramiro I les supieron dar una buena medida y les expulsaron. El siguiente punto elegido por los vikingos fue Lisboa. Allí tuvieron mejor suerte y consiguieron rapiñar, lo que les animó a seguir en la empresa. Los barcos siguieron costeando y finalmente se toparon con la desembocadura del Guadalquivir. Ya sabéis que los drácar eran buques muy marineros y de escaso calado, lo que les permitía remontar ríos. Y una flota de no menos de 80 drácars remontó el Guadalquivir, fondeó en una isla próxima a la capital hispalense, a Sevilla. Los 80 drácars tenían una tripulación estimada en más de 3.000 hombres, más de 3.000 efectivos. Ya sabéis que el drácar más utilizado en este tiempo era el de 26 pares de remos, por tanto, había unos 60 hombres en cada buque. Habían tenido bajas en La Coruña, en Lisboa, por tanto se estiman que entre 3.000 y 4.000 efectivos llegaron a Sevilla. Fueron noches terribles, desasosegantes. La población sevillana fue diezmada, masacrada. Los vikingos no reparaban en hachas, no reparaban en espada, no reparaban en golpes certeros con tal de conseguir el botín ansiado. Y Sevilla sufrió una auténtica convulsión. Aunque los sevillanos intentaron defenderse, pero aquellos vikingos estaban demasiado fanatizados. Apetecían demasiado de la guerra. Y desde luego comenzaron su época de terror en territorio andaluz. Las noticias de la masacre en Sevilla llegaron a Córdoba. Abderramán II ordenó que se reunieran las tropas. Pasó revista a su guardia especial. Los andalusíes eran estupendos, magníficos jinetes. Era una caballería muy eficaz, una caballería ligera, muy eficaz. ¿Pero esto sería suficiente para frenar el empuje de la horda vikinga? Nos encontramos en Tablada, un lugar cercano a Sevilla. Allí tenemos cientos de normandos, cientos de mayus, pues así eran denominados por los árabes. Mayus significaba más o menos paganos, le llamaban los paganos. Pues tenemos cientos de mayus posicionados ante las tropas de Abderramán II. Estas eran un poco más numerosas, pero no tenían la agresividad en los ojos que mostraban los vikingos. Ya sabéis que las formaciones vikingas eran abigarradas, golpeaban sus escudos con las espadas, con sus mazas, con sus hachas de combate y se acercaban pausadamente al enemigo. Los guerreros Berserk también esperaban el momento de atacar. Los Berserk eran los más fanáticos de los vikingos. Hoy en día, algunos especialistas identifican a estos guerreros lobo, como eran llamados en algunos lares, los identifican con una especie de enfermedad muy próxima a la epilepsia. Lo cierto es que los Berserk, cada vez que intuían el combate, comenzaban a sufrir tremendas convulsiones. La espuma salía por sus bocas y, como desaforados, se lanzaban al enemigo. Parecían poseídos por demonios. Pues llegó el momento del enfrentamiento. Recordemos, Tablada, en un campo llano. La formación de vikingos, más de 3.000 hombres, con sus armas de combate y su fiereza en la mirada, dirigiéndose lentamente hacia el enemigo árabe.
Los hombres de Abderramán II contemplan, intrigados, la formación vikinga. Nunca habían visto mayus. ¿Cómo les atacarían? Los vikingos seguían avanzando. El temor comienza a propagarse por las filas de los musulmanes. Sus armas parecen más débiles que las de los mayus. ¿Cuál será la estrategia a seguir? Y lo principal, ¿cuál será la táctica en el momento más decisivo de la batalla? Abderramán no espera más y ordena un ataque generalizado. La caballería andalusí comienza a galopar hacia los vikingos. Esa caballería ligera de la que hacían gala, esos estupendos, magníficos jinetes, rodea a los vikingos. Los envuelve, mientras que la infantería se adentra ya y comienza el combate. Son minutos terribles. Las bajas se multiplican en uno y otro bando. Los arqueros musulmanes consiguen diezmar las primeras filas de los normandos. Los vikingos no retroceden. Están acostumbrados a luchar hasta el último esfuerzo, hasta el último grito, hasta el último hombre. Los Berserk han actuado y han causado muchísima mortandad entre los andalusíes. Pero aún así Abderramán II ordena una segunda acometida sobre los vikingos. La superioridad numérica de los andalusíes comienza a hacerse notar en el campo de tablada. Al fin, Abderramán ordena, en el momento más determinante de la batalla, que ataque su guardia personal. Es momento para los mercenarios. Y estos saben perfectamente cómo hay que guerrear a los normandos. Escenas horribles, miembros mutilados, hombres que caen al suelo, cubiertos por las flechas o por las lanzas de acometida. Tras más de 2 horas de combates extenuantes, la práctica totalidad de la horda vikinga yace en el suelo, muerta o moribunda. Abderramán II ha suprimido un terrible peligro de su territorio. Los escasos supervivientes escandinavos corren, huyen hacia sus drácar y a duras penas consiguen escapar de aquel infierno provocado por Abderramán II. Es una terrible derrota para los vikingos y tardarán mucho tiempo en intentarlo de nuevo. Casi todos ellos han fallecido y regresan con ese mensaje a sus tierras del norte. Hay que tener cuidado con estos andalusíes. No eran tan débiles como les pintaban. Un gran éxito para Abderramán II, que por cierto fue hombre muy precavido y para evitar futuras incursiones vikingas ordenó levantar atalayas por toda la costa andaluza. Serían elementos, estructuras fundamentales para la resistencia de Al-Ándalus ante futuras invasiones. Abderramán II, el culto, el erudito, pero también el guerrero, el militar, el implacable con sus enemigos. Falleció con 64 años de edad. Corría el año de 852. Estaba a punto de cumplirse el primer siglo de independencia ante Bagdad. Y Abderramán II había dado 30 años de felicidad a sus súbditos. Hay también algunos asuntos, algunos puntos negros en esta historia del Andalus, en estos 30 años. Y es que ya en tiempos de Al-Hakam I había comenzado a asentarse una escuela de religión, una escuela filosófica llamada Maliki. Se llamaba así porque estaba inspirada en Malik ibn Anas. Malik ibn Anas fue discípulo directo de Mahoma. Y los malikíes propugnaban pues el cumplimiento ortodoxo de las sunas, de los preceptos coránicos. Y esta situación